El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Saludamos muy cariñosamente a todos nuestros auditores que nos acompañan el día de hoy. Damos gracias a nuestro buen Señor por el día que nos ha concedido. Alabamos su nombre y le agradecemos por el privilegio de poder comunicarnos con hermanos en Cristo de tantos lugares, a tanta distancia y al mismo tiempo tan próximos por la común fe y por el afecto. Y queremos partir de inmediato con nuestro primer espacio, una reflexión devocional preparada por hermanos de distintas congregaciones de nuestra Misión Metodista Independiente en Chile. La meditación que escucharemos hoy nos la trae la hermana Patricia González de nuestra segunda iglesia en Santiago de Chile. ¿Vamos a ello? Sela. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Fuego del alma. Por Walter Hermosilla Aravena, diácono de la Segunda Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile. Lectura bíblica. Romanos capítulo 12, de los versículos 9 al 15. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Comunicando las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Texto bíblico. Romanos capítulo 12, versículo 11. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervor viene del latín fervere, tener ardor, ímpetu, y es todo lo contrario a frialdad, tibieza, estancamiento, aburrimiento espiritual, hastío en el cristiano. Fervor es el estado del alma que está motivada
y trata de agradar a Dios. Quien está junto al fuego se calienta. Lo mismo ocurre con el hombre fervoroso. Despide ese ardor que contagia a los que están a su alrededor. Lo que extingue el fervor es la pereza en los actos de servicio a Dios. Esto produce que el fervor decline, incluso pudiendo llegar a no sentir nada por la obra de Dios. La superficialidad de vida junto a la flojera es la forma de ir perdiendo la razón de vivir y actuar. La conformidad es quedar estancado, sin metas concretas y exigentes en todas las áreas de la vida. La mediocridad, tibieza, es una forma de ser frío por el pecado mortal del hombre y poco fervor por el Señor. Es la muestra del cansancio de almas agotadas, consumidas, dudosas, que no valora ni considera su vocación cristiana. El apego a las cosas terrenales destruye el fervor en un alma y las hacen vivir en inquietud y angustia. Lo que revive el fervor es la certeza de que tengo a Dios en mi vida y de que le agrado en todo y que con Él tengo todo. Oremos. Padre Celestial, te rogamos que reanimes el fervor y amor hacia ti y hacia tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. El fervor a Dios y su obra debe estar presente en nosotros. El libro de los Salmos es una auténtica expresión de la alabanza a Dios, así como del consejo sabio y del consuelo efectivo de Dios al creyente, que está contenido en las Sagradas Escrituras. Como hemos visto en alguna edición anterior, este libro contiene, entre otras categorías, los llamados Salmos mesiánicos, que están directamente relacionados a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy escucharemos uno de esos salmos, en particular el 16, sobre cuyo contenido nos habla el autor Thomas Ernest Wilson, quien dice lo siguiente en su libro Los Salmos Mesiánicos. El Salmo 16 trata proféticamente de la sepultura, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Describe la vida santa y pura del Mesías, terminando con su exaltación a la derecha de Dios. En el Salmo 1 encontramos el varón bienaventurado y en el 22 el varón desamparado. En este Salmo número 16, él es primeramente el varón dependiente, pero al final el varón exaltado. Pedro cita el Salmo 16 en su discurso del libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 25 al 28. Y Pablo lo cita en la sinagoga en Antioquía de Pisidia, en el versículo 35 del capítulo 13. Ambos lo aplican al Señor Jesús, confirmando con ello que se trata de un salmo mesiánico. El título del Salmo 16 es Michtam de David. Hay 6 salmos que llevan este título y todos versan sobre los años cuando David estaba rechazado. Se lo ha llamado a este salmo la joya dorada de David y ciertamente es una mina de oro en su enseñanza acerca de nuestro bendito Señor Jesús. Este salmo se divide en 2 partes. Primero, la senda de la fe, que habla del hombre que depende de Dios.
y esto está entre los versículos 1 al 7. Su segunda parte es la senda de la vida, donde está la sepultura y resurrección a la diestra de Dios. Y esto lo encontramos entre los versículos 8 al 11. Es un texto muy breve, sin embargo muy profundo. Los invitamos a escucharlo, luego a leerlo a solas en sus Biblias y a meditar en su significado. ¿Vamos a escucharlo? El libro de los Salmos. Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Dijiste, oh alma mía, a Jehová, tú eres el Señor. Mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra, y a los íntegros, toda mi afición en ellos. Multiplicaránse los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi parte y de mi copa, tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseñan mis riñones. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón, y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. De gloria en los cielos su hogar dejó, fue al Calvario donde solo él sufrió. Le humillaron por llevar el mal de todo ser. Vendrá el Señor triunfante y con gran poder. Él será exaltado sobre los demás, pues contemplaremos su bendita faz. Y al poderoso Cristo, adorémosle su grey, demos lor al gran Señor y nuestro Rey, nuestro Rey, nuestro Rey. En Palabra Fiel estaremos compartiendo con frecuencia ediciones escogidas del podcast apologético Respuestas Hoy, que emite el hermano Joe Owen, director del Ministerio Hispano de Respuestas en Génesis. El día de hoy, el hermano Joe nos aporta una respuesta a una interrogante de gran relevancia para quienes son padres o tutores de niños y jóvenes en el sistema educacional, en nuestros distintos países. Los invito a escucharlo con mucha atención. Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. Lamentablemente, las escuelas estatales dicen que son religiosamente neutrales, pero realmente casi todas enseñan religión a los estudiantes, la religión del ateísmo.
Las escuelas públicas enseñan a los niños que el universo es el producto del Big Bang y que ellos evolucionaron durante millones de años a partir de un organismo unicelular. Esta es la idea del naturalismo, que todo es resultado del tiempo y procesos casuales. Este es el fundamento del ateísmo. Ahora bien, algunas personas dicen que el ateísmo no es una religión, pero es un sistema de creencias que los ateos sostienen con fervor y fe. La definición de una religión. Las escuelas del gobierno no son neutrales. Han estado usando los dólares de nuestros puestos para enseñar a generaciones de estudiantes el naturalismo y el ateísmo, pero gracias a Dios la respuesta se encuentra en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengenesis.org, respuestasengenesis.org. A propósito de la reflexión a que nos indujo el hermano Joe Owen hace unos instantes, queremos invitarlos a poner especial atención al siguiente bloque, que será el contenido final de nuestra media hora. Se trata del fragmento de una exhortación del pastor Charles Stanley, precisamente dirigida a padres y abuelos cristianos, que enfrentan el desafío de tratar con niños y jóvenes literalmente bombardeados por una cultura transgresora, agnóstica y anticristiana en sus fundamentos. ¿Cómo debemos actuar para entregarles el Evangelio a nuestros hijos antes de que venga el Señor en su pronta venida? Los dejamos con esta reflexión y desde ya los dejamos invitados a nuestra siguiente edición de Palabra Fiel, donde esperamos encontrarnos nuevamente. El Señor bendiga vuestras vidas abundantemente y que el material, los recursos que hemos compartido en este breve tiempo sean para vuestra edificación y crecimiento, así como lo son para nosotros. El Señor les acompañe y guíe en todo. Este mensaje se titula Toquemos los corazones de la próxima generación. Tenemos la obligación divina de enseñar a nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios para prepararlos para la vida. Dios en su voluntad tiene un plan para sus vidas y es responsabilidad de los padres presentarles al Señor. Y cada generación venidera tiene la misma responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, y ellos tienen a su vez la responsabilidad de instruir a sus hijos, quienes tendrán la responsabilidad de instruir a sus propios hijos. Y en ninguna parte de la Biblia dice que haya una brecha generacional en la enseñanza de la palabra de Dios. Así que quisiera invitarle a buscar el Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Así dice. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, o sea, escuche bien. Lo que va a decir es muy importante. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Escuche esto. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Cuando el salmista escribió esto, ellos no tenían la Biblia como la tenemos hoy.
Por eso, al compartirla unos a otros, Dios los usó para difundir la palabra. Moisés nos dio una gran cantidad de información, inspirada por Dios Todopoderoso desde Génesis a Deuteronomio. ¿Recuerda cómo la transmitían? No les dejaban la herencia de una Biblia. ¿Qué hacían? Simplemente se la contaban y lo hacían de una forma muy clara y debían ser muy precisos en lo que les decían. No importa cuál sea su trasfondo, ni lo que le hayan enseñado, la verdad se encuentra de principio a fin en la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y ellos hacían tanto hincapié porque no tenían la Biblia escrita. Los padres se la contaban a sus hijos para instruirlos y guiarlos. Y esos hijos lo sabían. Entonces, al hablar del mandato que Dios nos da de tocar los corazones de la próxima generación, me refiero a esto: enseñar con instrucción y ejemplo la verdad bíblica que conlleva el deseo de andar obedientemente delante de Dios en el poder del Espíritu Santo. De eso se trata. Enseñar con instrucción y ejemplo. Y mire, de todos modos enseñamos con nuestro ejemplo, aunque los instruyamos o no. Eso sucederá. La verdad bíblica, que conlleva el deseo de andar obedientemente delante de Dios en el poder del Espíritu Santo, y eso sucederá solo si hay concordancia entre lo que decimos y lo que hacemos. En el tiempo del Antiguo Testamento, el testimonio personal de cada quien se centraba en quién era Dios, en lo que Él había hecho en sus vidas. Imagínese haber sido un israelita criado en Egipto y haber experimentado la liberación del cautiverio egipcio y que el ángel de la muerte pasara por su comunidad una noche y el brutal y espantoso sonido de la muerte por todo Egipto. Imagínese el testimonio que tenían. Y llegar al Mar Rojo y ver hacer a Dios el gran milagro de abrir el mar para que cruzaran. Y después llegar al Sinaí, donde Moisés sube a la cima de la montaña y regresa con los 10 mandamientos. Y luego los instruye: esta es la ley que regirá nuestra vida. Se las enseñó y debían vivirla. Entonces, lo que hacían en aquellos días, Moisés les escribió recordándoles lo que Dios había hecho, diciendo: deben hablar de ella, enseñarla a sus hijos. Y no solo enseñarla, también deben obedecer la palabra de Dios y dar ejemplo de lo que han visto y escuchado. Y no debe haber ninguna brecha generacional, es decir, desde la perspectiva de Dios no podemos decir en ningún momento: bueno, como no soy buen maestro, dejaré la enseñanza de mis hijos a los profesores. No, no haga eso. Si lo hace, será un desastre total. Somos responsables ante nuestros hijos y de nuestros hijos bajo un mandato divino del Dios Todopoderoso. Veamos lo que dice en este pasaje. Escucha, pueblo mío, abriré mi boca. Luego dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Todo creyente salvo por la gracia de Dios sabe qué es la salvación y tiene un testimonio por haber leído la palabra de Dios y por haber visto la obra y maravillas que Dios ha hecho en su vida, de cómo Dios nos salvó, nos ha guardado, nos ha sustentado, nos ha levantado y ha mantenido a salvo. Hemos pasado dificultad, pena, dolor y sufrimiento en la vida, pero estamos firmes, eterna y absolutamente seguros en la gracia de Dios. Tenemos un mensaje, tenemos un testimonio, tenemos una historia que contar con base a la verdad bíblica. Y no hay nadie salvo por la gracia de Dios que no sepa suficiente para transmitir la verdad a sus hijos, algo sumamente esencial porque vivimos en un tiempo y somos parte de una sociedad que está llena de error, de peligro y llena de tropiezos que podrían destruir sus vidas. Por eso, Moisés decía una y otra vez, enséñenlas a sus hijos con diligencia. Por eso le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se sentó con su hijo o hija y les preguntó, ¿dónde estás en tu vida cristiana? ¿En qué crees realmente?
Creemos que basta con criar a nuestros hijos y enviarlos a la escuela y que allí escuchen la verdad o traerlos a la escuela dominical y así seguimos. Y hemos criado toda una generación de jóvenes que no conocen a Dios, ni su palabra, ni tienen interés alguno en nada relacionado con Dios. No quiero decir que eso sea cierto de todos. Hay muchos jóvenes temerosos de Dios que comparten con valor su testimonio. Pero en general tenemos una generación, porque como adultos hemos creado una sociedad que tiende a estar totalmente contra Dios, contra la Biblia y contra todo lo santo. No quieren oírlo, ni quieren enseñarlo, y con el tiempo dan menos cabida a lo espiritual. Y la Biblia dice que tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos e instruirlos para que donde sea que estudien, puedan distinguir entre el bien y el mal. Pueblo de Dios, luche por el bien y diga con valor: creo en la Biblia y sé que es la palabra de Dios y quiero que mis hijos entiendan eso y que lo entiendan mis nietos. Nos ahogarán y cubrirán el secularismo y la falta de fe justo en los aspectos que nos han hecho lo que somos.